En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y este buenos días, bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día sábado, empecemos el día con el Evangelio del Señor, pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz, y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia, y conceda una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión por cada like, suscriptor al programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón. En una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que ven este programa, cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día hoy sábado, habla Señor, que tu siervo escucha. Timoteo capítulo 4 versículo del 1 al 8. Querido hermano, te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a muertos, por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, ayude, reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos y de lo que les gusta oír. Y apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobria en todo, soporta los padecimientos, cumple tu tarea de evangelizador, desempeña tu ministerio, pues yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de la justicia, que el Señor juez justo me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 70, responsorial. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. Llena estaba mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. No me rechaces ahora en la vejez. Me van faltando las fuerzas, no me abandones. Mi boca contará tu salvación, Señor. Yo en cambio seguiré esperando, redoblaré tus alabanzas, mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Mi boca contará tu salvación, Señor. Contaré tus proezas, Señor mío, narraré tu justicia tuya entera. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. Yo te daré gracias, Dios mío, con el arpa de tu lealtad. Tocaré para ti la cítara, Santo de Israel. Mi boca cantará tu salvación, Señor. San Lucas capítulo 2, versículo del 41 al 51. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoseles preguntas. Todos los que oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, quedaron atónitos y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo.
Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Dice el Salmo, mi boca cantará o contará tu salvación. ¿Qué es lo que podemos aprender? De la palabra de Dios. Este salmo, ¿cuál es? El Salmo 70. 70, el 71 para nosotros. Este Salmo 71, si tú lo checas, habla de la vejez. El rey David, quien fue quien lo escribió, pues llegó un tiempo de reconocer que ya no era lo mismo, ¿no? Sí. Llega el momento que tú puedes andar para arriba y para abajo, de ciudad en ciudad, y lo que tú quieras, pero va a llegar el tiempo que ya no vas a poder ir a ningún lado. Y el rey David reconoció, ya no puedo. Pero lo que había en David era que amaba demasiado a Dios. Sí. Y platicaba mucho con Dios y estaba conectado con Dios. Entonces el rey David nos viene a mostrar el propósito de la vida de cada quien en este mundo. Lo podemos iniciar desde la juventud, desde niños. Mira, por eso el Evangelio lo vamos a leer poco a poco para ver cuál es el propósito de tu vida y mi vida en este mundo. El rey David la comprendió, llegó a la vejez y todavía clamaba al Señor: proclamaré, Señor, tu santa palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Ok. El primer punto. Uno como padre debe acudir continuamente a la Jerusalén. La Jerusalén es la iglesia, el templo. Debemos estar continuamente en el templo para celebrar la Pascua. Por eso la Santa Iglesia Católica celebramos la Pascua todos los días. Ahí es la pasión de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos acudían para comer el Cordero y para estar limpios de sus pecados. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Tenemos que acudir como padres al templo todos los días. ¿Qué más pasó? Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre. Ok. Nosotros tenemos la costumbre de que nuestros hijos, los niños, son bautizados a los 8 días. ¿Por qué? Porque así lo dice el libro de Génesis capítulo 17, versículo del 10 en adelante, especialmente el 12, dice: circuncidarás a los niños a los 8 días de nacido. Pero nosotros ya no somos judíos para circuncidar. Por eso en el Colosenses capítulo 2, versículo del 11 en adelante, dice que la circuncisión ya no va, que ahora es el bautismo en Cristo nuestro Señor. Por eso bautizamos a los niños. Después pasa 2 años y a los 3 años los presentamos en el templo, como lo hace el pueblo judío. Los presentan en el templo a Dios, lo ofrecen a Dios como prueba de oblación y valor infinito para salvar a los hombres. Después nos esperamos 4 años. 4 años quiere decir Espíritu Santo. Espíritu Santo a los 7 años, que es perfección. Los niños deben empezar su estudio bíblico católico como lo hace el pueblo judío hasta los 12 años. A los 12 años ellos van a recibir la confirmación. Primera comunión, confirmación, 2 sacramentos. Es exactamente lo que José, María fueron al templo a llevar al niño para hacer lo que se acostumbraba. Iban a presentar al niño Jesús, que es presentar en Israel. José lleva al niño, le dice a los sacerdotes: aquí está mi hijo, vengo a presentarlo. Él ya les he enseñado todo lo que es el Torá. Ustedes pueden preguntarle cualquier lectura. Él ya conoce los mandamientos, ya conoce las ordenanzas del pueblo. Entonces él ya a la edad de 12 años es mayor de edad en Jerusalén. Entonces yo lo vengo a presentar. Yo ya no me quiero ser responsable de sus pecados. Entonces empieza el examen, como el examen que nos hicieron a nosotros este año que tú fuiste a tomar las clases. Cómo estaba la hermana superiora, preguntándoles a ustedes, y a uno por uno. Bueno, pues en Jerusalén así es.
le empezaron a preguntar a Jesús y se quedaron sorprendidos con las enseñanzas. Después, ya cuando lo confirmaron, pues le dan la confirmación, él ya se confirmó, ya es un hombre. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Israel hasta la fecha? Te dan unas escrituras para que la protejas, para que la cuidas, para que defiendas a Dios, la palabra de Dios, y te dan en esta actualidad un arma. ¿Para qué? Para que defiendas a Israel de los ataques del enemigo. En aquel tiempo igual te daban el Torá. ¿Para qué? Para que lo defendieras y a prueba. Ahora el trabajo del joven, mira lo que va a hacer. Acuérdate que empezamos con el rey David. El rey David estaba en su vejez y él decía en el Salmo responsorial, mi boca aclamará tu salvación. Pues bueno, Jesús ya alcanzó la edad de joven. Ahora mira lo que va a hacer. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Y cuando terminó se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que se lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron al camino de un día y se pusieron a buscarlo de entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. A ver, ponle pausa. Cuando tú te alejas de Jerusalén, te alejas de la iglesia, el niño Jesús pues ya no está contigo, ya no está Dios contigo, porque te estás separando de Dios, cosa que no debemos hacer. Debemos permanecer en la presencia de Dios como en su santa iglesia. Primeramente Dios en su santa iglesia. Cuando se alejaban, dice, pues se percataron que Dios ya no estaba con ellos, Jesús ya no estaba con ellos, se llenaron de temor, dice la palabra de Dios, y le buscaron entre la parentela y al no encontrarlos se asustaron. Es lo que pasa cuando no tenemos a Dios, cuando nos alejamos de Dios, nos llenamos de temor, no hay paz en el corazón. Aunque lo tengas todo materialmente, no hay paz. Entonces, ¿qué hicieron los padres de Jesús? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dice, y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Se regresaron Al templo. Cuando tú te alejes de Dios y veas tu tribulación y sientas la ausencia de Dios, regrésate inmediatamente al pueblo, al templo. Regresa al templo, porque ahí vas a encontrar a Dios. ¿Dónde lo encontraron? A Jesús. En el templo. Junto con los sacerdotes. ¿Dónde está Jesús? Jesús está sacramentado. ¿Y quién lo tiene? Los sacerdotes. Por eso nosotros no debemos de alejarnos de Dios. Tenemos que estar junto a Jesús, que está junto a los sacerdotes. ¿Y qué estaba haciendo Jesús con los sacerdotes? Dice, sucedió que los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Los estaba doctrinando. ¿Para qué? Pues para que ellos nos doctrinen a nosotros. La doctrina no viene del ser humano, viene de Jesús a los sacerdotes y de los sacerdotes a nosotros, que somos los laicos. ¿Qué pasó después? Dice, al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscamos angustiados. Él les contestó, ¿por qué me buscan? ¿No sabías que yo debía estar en cosas de mi padre? Cuando tú ya recibes tu confirmación, dice el Salmo, mi boca aclamará tu salvación. Ese es tu trabajo. No es que yo ya terminé y ya me voy a descansar, no. La vez pasada te decía, es como si tú estudiaras una carrera, licenciatura, por ejemplo, terminas tu carrera de 4 o 6 años, no te vas a sentar en un sillón y decir, bueno, ya cumplí. No, te vas a tener que ponerlo a práctica. Vas a empezar a buscar un trabajo para desempeñar lo que has aprendido. En las cosas de Dios es exactamente igual. Por eso se le dio la Biblia a Jesús y se le dio también un arma para defender la palabra de Dios. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabes acaso que tengo que hacer lo de mi Padre? En pocas palabras, tú también tienes que hacer las cosas de tu Padre. Y muchos hacen la primera comunión y última,
Hacer las cosas del Padre quiere decir que tengo que pertenecer al templo, hacer un ministerio, ayudar en lo que se pueda, hacer las cosas de mi Padre. Hay muchas cosas que yo puedo hacer dentro del cuerpo místico de Dios que es la iglesia. Y María y José no entendían, mas sin embargo, María se quedaba meditando la palabra. Cuando no se entiende una cosa, se guarda en el corazón y se medita. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Decía el tercer día quiere decir revelación. Entonces Dios nos está revelando algo. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? El Salmo empezó diciendo, mi boca proclamará tu salvación. Aprendimos que David llegó a la vejez y que venía, al igual que Jesús, de unos padres que estaban sometidos a Dios. ¿Qué debemos aprender? Que nosotros, que nuestros hijos no crezcan fuera como yo crecí con un padre que no me habló de Dios nunca, se burlaba de la iglesia. ¿Entiendes? Si nuestros padres hubieran cumplido ese mandamiento, este mundo no estuviera así, ni Jesús tuviera la necesidad de venir por segunda vez a este mundo, porque todos estaríamos tranquilos, pero la verdad no es así. Nuestros padres han fallado y nosotros como padres también seguimos fallando. No, la revelación es aprender, educar a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que cuando alcancen la edad sean como Pablo. Mira lo que dice Pablo: habla, Señor, que tu siervo escuche. En el libro de 2 Timoteo, capítulo 1, creo es. Queridos hermanos, te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y destiempo, aryugue, reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina. Ya sabe que ya llegó el tiempo de ir al cielo. Él ya dio la vida por Jesús. Tengo que partir, pero le está diciendo a Timoteo, no es hijo de él, es un hijo espiritual, porque él es Pablo, sacerdote, y en este aspecto Timoteo está en el proceso de ser sacerdote, lo está educando, le está diciendo lo que tiene que hacer. Cuando el rey David ya estaba a punto de morir, le habló a Salomón: ven, tú tienes que guardar los mandamientos, obedecer a Dios y no fallarle nunca. Lo estaba instruyendo. Así nosotros, cuando ya nos alcance la edad, ya pasamos la juventud de Jesús, ahora llegamos a la madurez, tenemos que morir dignamente, decirle a nuestros hijos: hey, yo di lo mejor de mi vida por Dios, den ustedes lo mejor. Le está diciendo Timoteo. ¿Por qué? Porque él ya sabe que va a morir. Mira, habla, Señor, que tu siervo escuche. Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos y de lo que les gusta oír, y apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. Pónmele pausa ahí, porque esta parte es muy importante. Lo está previniendo de lo que va a venir en el futuro. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Había un señor que me decía: ¿por qué hablas tanto de los sacramentos? Porque los sacramentos es... Dios habla todo el tiempo del reino de los cielos. ¿Cuál es el propósito de Jesús haber venido aquí? Llevarte al cielo. Yo no puedo hablar mentiras de hablar de la prosperidad y de que Dios te va a prosperar económicamente. No, Dios quiere tu salvación. Por eso dice aquí: hey, habrá tiempo que la gente le dará comezón en el oído por oír cosas que ellos quieren oír. Queremos oír prosperidad, queremos oír que Dios nos ayuda, que si yo diezmo avanzo. No es así. Y dice: y se creerán de las fábulas. ¿Qué es una fábula? Son cuentos. Un cuento, una historieta que suena bien bonito y termina bonito. No, la vida cristiana no empieza tan bonito ni termina tan bonito. Tenemos que ser realistas. Es una pelea espiritual en la que tenemos que luchar. ¿Para qué? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Pero tú sé sobrio en todo, soporta los padecimientos, cumple tu tarea de evangelizador, desempeña tu ministerio, pues yo estoy a punto de ser derramado en libación, y el momento de mi partida es inminente. Así es, le está diciendo: tú tienes que ser sobrio. En pocas palabras, no seas
mentiroso, o sea, no digas mentiras, da la palabra que se te enseñó, la doctrina que Cristo nos enseñó desde el año 33 hasta esta fecha es la misma que la Iglesia Católica ha enseñado día a día. En estas fechas la Iglesia Católica se está pervirtiendo por adentro, quieren cambiar la doctrina. Cuando cambian la doctrina, ya Cristo ya no está ahí. Tendrá que venir Cristo a derrumbar la iglesia, a levantar, sacar lo malo, como ya lo ha hecho varias veces, y nuevamente sacar a sacerdotes nuevos y los malos sacarlos. Ese es el propósito de la vida, que cuando la iglesia se sienta caer, no puede caerse ni derrumbarse, porque Cristo lo prometió, ni el diablo podrá tocarla, punto. Entonces, tenemos que enseñar la verdad. Yo no puedo enseñar mentiras, no puedo enseñar cualquier cosa, tengo que enseñar el plan de salvación de Jesús, que es lo que habla en todo el Evangelio y en todas las Escrituras. ¿Por qué? Porque hay una corona, y esa corona la quiero alcanzar yo. ¿Cuál va a ser? ¿Corona como la de Pablo? Yo no creo. Pablo fue el mejor de los pastores que la Iglesia Católica ha tenido. Una corona como la de la Virgen María, no creo, nadie la alcanza. Entonces va a ser una corona a mi medida, a lo que yo haya hecho. Donde tú quieras estar en el cielo, en la parte que tú quieras estar, si tú quieres estar en la cabeza o en los pies, depende del esfuerzo que tú hagas. Por eso el rey David nos enseña el día de ahora que vas a llegar a la vejez, pero llega trabajando, luchando, ofreciéndole a Dios. Y el rey David, por ofrecer la vida a Dios, ¿se privó de algo? Al principio Dios lo caló, su fe iba creciendo con las pruebas que tuvo, pero después Dios le recompensó, tuvo un reino de paz, de tranquilidad, de felicidad, donde él reinó y tuvo todo lo que él quiso tener, lo tuvo. ¿Por qué? Porque Dios sabe bien pagar a aquel que da la vida por él. Entonces, aprendamos de David, aprendamos de su hijo Jesús y aprendamos del apóstol más grande que la iglesia ha tenido, de Pablo. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos el mayor esfuerzo y el día de mañana, cuando el día de nuestra partida al cielo llegue, digamos como Jesús: Señor, todo está cumplido. Amén. Amén. Así sea, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra, a ustedes, a sus esposos, padres, hermanos, amigos y familiares, y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulle en sus corazones. La vejez. Usted a lo mejor va a morir mañana, pasado, 10 años, 20, 30, 40, 50, 60, 70, no sabemos. Solamente Dios sabe. Pero sí, lo que sí sabemos es que Dios quiere que usted esté preparado para cuando llegue ese día, usted llegue con sus manos llenas de bendiciones. Y no llegue como muchos que llegan con las manos en la espalda porque no traen absolutamente nada. Que Dios los bendiga y que la Santísima Virgen los cubra con su santísimo manto. Madre preciosa, te pido, Señora mía, que hoy recibas en tu inmaculado corazón sus ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo su ser. Bendícelos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de Dios. Amén, amén y amén.